tardes a todos, bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica que estamos organizando acá en ADIC. Ya ahora sí vamos a entrar en materia a la profesora Natalia que nos está acompañando la tarde, bueno ya tarde-noche para ellas de hoy. Ella es máster en diseño de arquitectura de interiores por la Universidad Politécnica de Madrid. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid en España desde el año 2008. Es una arquitecto motivada, apasionada por el diseño de interiores, con más de 9 años de experiencia en diferentes estudios internacionales, trabajando en diferentes tipologías y escalas de proyectos, desde la fase inicial de diseño hasta la supervisión de la obra. También es parte del equipo de Strategy Plus en ICOM Madrid desde el año 2014 y anteriormente era arquitecto en varios estudios internacionales como Estudio Banana, Estudio Mariano y, y Mariano Martín y MMI de Arquitectos. Profesora, la clase es toda suya. Bienvenidos a todos y bueno, yo por acá me quedo acompañándolos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, me ha presentado perfectamente Valeria. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta clase. Es un placer ser la profesora y bueno, daros una pequeña pincelada de lo que puede ser este máster en diseño de interiores para todos vosotros y lo que os puede aportar, que creo que será mucho si os decidís a cursarlo. Hemos elegido un tema, el tema de las tendencias, en concreto del wabi-sabi. En principio me ha gustado plantear el tema de las tendencias, bueno, por varias razones. La primera es porque creo que es un tema de absoluta actualidad. Las tendencias en interiorismo están cogiendo cada vez más importancia en nuestro trabajo porque, como todos comprenderemos, en el mundo de hoy en día en el que nos movemos por la imagen, en el que nos llega cantidad de información a través de Internet, ya sea vía dispositivos móviles o de cualquier otra manera, revistas, aunque la prensa escrita cada vez está un poquito más en decadencia, televisión. Bueno, las tendencias están en la boca y en el pensamiento de todo el mundo, en la mente de los clientes, cuando se acercan a nosotros. Y por eso me parece un tema muy interesante, porque está haciendo que cada vez lleguemos más fácil a los clientes. Muchas veces son ellos los que acuden a nosotros buscando un determinado tipo de imagen. Y bueno, más que de imagen, que no me gustaría que pensásemos siempre en tendencias, asociándolos a una estética. Hay muchas tendencias o muchos vertientes de una tendencia que van mucho más allá de la estética y creo que son incluso más interesantes. Tendencias que pueden estar relacionadas con la funcionalidad, con la manera de vivir. Cada día, bueno, están más cercanas al cliente y le hacen muchas veces acercarse a nosotros buscando ya un tipo determinado de imagen en la que se han imaginado pues muchas veces vivir o desarrollar su actividad profesional, una imagen con la que se han imaginado pues que diseñemos sus restaurantes, sus tiendas, y por eso me parece que el tema de las tendencias es muy importante. Pero también, como profesionales, creo, o al menos mi consejo a través de mi experiencia profesional sería que tomemos siempre las tendencias con mesura. Cuando un cliente llegue a nosotros con una imagen preconcebida, una imagen de cómo quiere que sea lo que sea su proyecto, bien sea una vivienda particular, un proyecto profesional, siempre deberemos aconsejarle desde nuestro criterio profesional, desde nuestra experiencia, para hacerle entender si esa es o no la mejor imagen para el objetivo que pretende conseguir. Y siempre, bueno, por supuesto, hacer un proyecto ad hoc, hacer un proyecto específico para ese cliente. No dedicarnos a hacer decorados con un determinado tipo de imagen, simplemente adecuar más o menos lo que el cliente ya traía en la cabeza, sino, como digo, hacer un proyecto ad hoc. Además, creo que solo de esta manera y trabajando en una línea más o menos constante como profesionales, en los que las tendencias sean una fuente de inspiración, de constante evolución para nosotros, pero no una tiranía, por decirlo de alguna manera, será la única manera en la que podremos ir perfeccionando nuestro trabajo e ir desarrollándonos, detallando cada vez mejor los proyectos y, bueno, como digo, pues creándonos una línea propia que
que entiendo, al menos en mi experiencia es así, que será al final por lo que los clientes acudan a nosotros. Por lo tanto, no es cuestión de seguir cada una de las tendencias que nos lleguen y decorar o diseñar o proponer interiores de una forma o de otra, sino inspirarnos en toda esa evolución del mercado, estar muy al día, pero siempre pasándolo, como digo, por nuestro filtro profesional y personal. En este caso, hablando de tendencias, hemos elegido para esta clase de hoy la tendencia Wabi Sabi. No sé si ya la conoceréis, si algunos sois entusiastas de este tema, pero en concreto yo he elegido el Wabi Sabi por varias razones, pero la fundamental es que me parece increíblemente interesante que las tendencias sean algo más que una estética, sino que tengan una profundidad. Muchas veces incluso manejen conceptos filosóficos, como es el caso del Wabi Sabi. Por eso, con esa base, más allá de la estética que puede resultar superflua en muchos casos, si vamos más allá y las tendencias, como es el caso del Wabi Sabi, tienen una base más sólida, seguramente tengan un desarrollo más largo en el tiempo, vayan evolucionando y nos aporten mucho más. Tengan, por supuesto, también una base funcional, que creo que es fundamental, y no solo, como digo, hablen de apariencia. Y por ello he querido hablar hoy del Wabi Sabi, que ahora en la explicación veréis por qué hablo de esta base tan filosófica y tan fantástica del Wabi Sabi. También he elegido esta tendencia por otra razón, y es que en el mundo occidental en el que yo al menos trabajo, entiendo que casi todos vosotros desarrollaréis vuestra actividad o pensaréis desarrollarla en el futuro en el mismo entorno. Las tendencias de diseño que vienen desde Oriente no están tan vistas, tan manidas, no las conocemos tanto, y por eso he creído que podía ser mucho más interesante para todos nosotros hablar hoy del Wabi Sabi. Me dispongo ya a empezar, después de esta pequeña introducción, con la idea de qué es el Wabi Sabi. Bueno, el Wabi Sabi diríamos que es el arte japonés de la búsqueda de la belleza en la imperfección. Y más que en la imperfección, me atrevería a decir en la autenticidad. Tiene su base, como digo, tiene una base muy sólida, filosófica, que nace pues, de los conceptos budistas y demás, como es, por ejemplo, la afirmación budista de las 3 características de la existencia, que aquí las he explicado, son nada dura, nada está completo, nada es perfecto. El Wabi Sabi consiste en entender que el paso del tiempo tiene una influencia sobre todos nosotros, sobre todos los materiales, los objetos y los entornos en los que desarrollamos nuestra vida. Y debemos abrazar esa idea de paso del tiempo, de imperfección y apreciar su belleza. También diríamos que el Wabi Sabi es un poco la apreciación estética de la pobreza, como si dijésemos, pero de una pobreza desde una concepción muy romántica. No la pobreza que entendemos en Occidente, sino otra manera de vivir, de entender el mundo mucho más sencilla. Por lo tanto, como digo, no es solamente un estilo de decoración, sino que es algo más espiritual, más profundo. Es una manera de percibir el mundo, una manera de vivir, una manera de eliminar las cosas innecesarias y quedarnos pues con lo esencial. Nace, aunque las fuentes son contradictorias en muchos casos, nace en Japón entre los siglos XIII y XV, podríamos decir, en la cultura de los monjes japoneses, como una reacción un poco al esplendor y a la opulencia de la China de la época. Wabi y Sabi son unos conceptos complejos de explicar para los occidentales porque nosotros no hablamos en los mismos términos que lo hacen los japoneses o los orientales en general, pero Wabi Sabi hacen referencia a conceptos de desconsuelo y de soledad, pero más bien entendidos desde una filosofía budista, entendidos desde algo positivo, como una liberación de ese mundo material y un paso hacia una existencia más sencilla y más espiritual. En el Wabi Sabi, por lo tanto, se manejan conceptos de aspereza, de naturalidad, de imperfección, pero también todo esto, esta austeridad y este espíritu del Wabi Sabi,
habla de minimalismo, algo también muy presente en Occidente, pero es un minimalismo distinto, no es un minimalismo frío y, como diríamos, perfecto, como es el minimalismo occidental, sino que es un minimalismo cálido, un minimalismo que abraza la naturaleza. Podríamos decir que los conceptos de wabi sabi en la cultura japonesa vienen a ocupar más o menos el mismo lugar que ocupan los conceptos de griegos de belleza y de perfección en la cultura occidental. Me gusta mucho esta frase que os he escrito aquí, de D.T. Suzuki, que es uno de los primeros estudiosos que introdujo la cultura japonesa en Occidente. Me gusta mucho porque creo que transmite muy bien lo que es el wabi-sabi. Wabi, os la leo, wabi es estar satisfecho con una pequeña cabaña, una habitación de 2 o 3 tatamis o un plato de verduras recogido en los campos vecinos. Y tal vez escuchar el sonido de una lluvia de primavera suave. Bueno, me parece fantástico porque, como digo, no habla de estética y en cambio transmite muchísimas cosas y muchísima estética. Y para mí, al menos, yo esta frase siempre que la leo, la relaciono mucho con lo que es, si lo conocéis, lo que viene a ser la cultura nórdica, que en cambio en Occidente sí que es una tendencia de interiorismo que ha calado y ha cogido mucha más fuerza. En la cultura nórdica y toda la filosofía y la manera de entender el mundo, lo que venimos llamando el concepto de Hyuga, que ha sido tan hablado últimamente, bueno, el concepto de Hyuga habla un poquito de lo mismo, pero a la manera occidental, ¿no? Habla un poco de la sensación de confort, de calidez, de bienestar, cuando estás en el interior de una vivienda, por ejemplo, o en cualquier otro interior, observando desde la calidez y el confort de tu hogar, observando un exterior que muchas veces podría ser frío, pero tú estás cómodamente disfrutando de tal vez de una taza de té y de esa belleza que contemplas pues, en tu hogar y a través de las ventanas. Y un poco me viene a la mente cuando leo esta frase el mismo concepto que manejamos, como digo, en el interiorismo, en el estilo nórdico. Entonces creo que el wabi sabi es un estilo que también, una tendencia que también cogerá y está cogiendo muchísima fuerza en Occidente. Como ejemplo de qué es el wabi sabi, me gusta poner este ejemplo de esta técnica japonesa llamada kintsukuroi, porque me parece que ilustra perfectamente lo que es el wabi sabi, no puede ser una traslación más directa de una filosofía a algo material, ¿no? El kintsukuroi consiste en reparar objetos rotos, principalmente cerámicas, rellenando las grietas o, bueno, sí, las marcas que se hayan hecho, las fisuras, con metales preciosos como oro o plata. Me parece fantástico porque cuando en Occidente tenemos una vasija, por ejemplo, de gran valor, una cerámica fantástica, y se nos rompe, pues la pegamos, le tenemos muchísimo afecto y la guardamos. Normalmente ya no consideramos que sea digna de ser expuesta. En cambio, en la cultura oriental y con la filosofía wabi, en lugar de ocultar esos defectos, se acentúan y lo vemos perfectamente en esto. Esa vasija es aún más bella de lo que era antes con esas incrustaciones de oro y de plata. Porque esas grietas, como digo ya, no se ven como algo negativo, sino que son por una parte, sí, prueba de la imperfección y la fragilidad de las cosas, pero también de la resistencia, de la resiliencia, de la capacidad de sobrevivir, de hacernos más fuertes, de recuperarnos. Y es un concepto aplicable, como digo, a toda la vida, tanto a nivel personal, es decir, aplicable a las personas que vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida vamos viendo una serie de acontecimientos que nos van marcando y también a los objetos, ¿no? Y esos acontecimientos debemos considerar que nos hacen más fuertes. Y esas imperfecciones debemos considerar, y así lo considera la estética wabi, que nos hacen más bellos. Y por eso esta técnica del kintsukuroi me parece maravillosa y toda la filosofía que hay detrás de la tendencia wabi-sabi, a mi entender, es espectacular y le da una base muy sólida a su estética. Bueno, pasemos ahora entonces
después de esta introducción un poquito más filosófica e incluso contexto histórico, pasemos a hablar de las características principales del wabi-sabi. La primera de las características, bueno, yo he querido extraer 5, podríamos hablar de muchas, pero me gustaría, siempre remarco 5, que podemos analizar y a través de ellas pues comprender cuándo los interiores son wabi o cuándo no, o cómo podemos hacer que nuestros proyectos sean de tendencia wabi-sabi. La primera de ellas es que los materiales deben ser 100% naturales. Los materiales que se utilizan son en bruto, sin apenas tratamiento. Por excepción son la madera, la piedra y la cerámica, y como textiles, los linos y las lanas, siempre enfatizando las rugosidades y las imperfecciones naturales de todos estos materiales. Se valoran, como podéis imaginar, se valora especialmente esas cualidades estéticas de los materiales que envejecen bellamente. Y esta imagen que hemos colocado aquí a la derecha creo que lo explica muy bien, o eso espero que os ayude a comprenderlo. Las maderas, la madera que vemos en la mesa ya es una madera que tiene una superficie patinada, que se dice, una superficie que ha ido acusando el paso del tiempo. Tiene sus muescas, tiene un cambio de coloración propio de la madera cuando ya ha envejecido. Las lanas y los linos de los tapizados del fondo vemos que también tienen pues las arrugas propias del material, las rugosidades de la lana, e incluso en primer plano vemos esta vasija de metal con todos pues los óxidos y demás que le ha ido dando el paso del tiempo. Y es precisamente eso lo que se valora en la estética wabi-sabi. La segunda característica sería el minimalismo. Como he dicho, es un minimalismo diferente al occidental, pero sí que es cierto que se evitan los excesos de color, cualquier estridencia, cualquier elemento de decoración o mobiliario que no sea imprescindible. Lo que se pretende es conseguir que cada espacio transmita absoluta serenidad y tranquilidad. Y por ello es fundamental prestar atención a la elección de cada elemento. Es igual de importante elegir correctamente un sofá que el color de una pared que una simple rama que se coloca sobre un vaso de cristal. Todo, la atención al detalle es una característica excepcional y hay que prestar muchísima atención dentro de la estética wabi-sabi y en cualquier caso, por supuesto, dentro del minimalismo. Tercera característica serían las formas orgánicas y los elementos naturales. Como he dicho, a diferencia del minimalismo más occidental, que siempre habla de la perfección extrema, rotundidad geométrica, formas puras, el wabi-sabi no funciona de la misma manera y trabaja con formas orgánicas y naturales, porque aportan, como hemos dicho, pues mayor sensación de confort, de suavidad, de amabilidad y compensan pues la aparente frialdad o la austeridad de los interiores wabi-sabi. Son interiores extremadamente austeros, pero a la vez transmiten una sensación de confort maravilloso. Los elementos de carácter orgánico invaden los interiores, ramas, troncos, piedras, vegetación de todos los tipos, y son precisamente estos elementos los que dan tonalidades o acentos de color al interior, que por lo demás suele ser bastante neutro. Funcionalidad y comodidad, otra característica esencial. El mobiliario debe ser absolutamente funcional y confortable. La inspiración oriental está clarísima, los muebles siempre, si nos fijamos, están muy cercanos al suelo o incluso colocados directamente sobre el suelo. Tienen maderas, son de maderas oscuras. Es cierto que el mobiliario en general intenta ser casi siempre, antiguo, reutilizado, no es una imitación, siempre son piezas auténticas, porque la autenticidad es fundamental en los interiores wabi-sabi. Y si se hacen nuevas, se hacen con artesanos que trabajan, como luego veremos a través de la obra de Axel Bergborg, trabajan pues materiales del lugar, maderas antiguas que encontremos en el espacio en el que vamos a intervenir, lo que sea. Los tapizados contribuyen muchísimo también a esta comodidad, y hacer más confortables los interiores.
juegan un papel fundamental. Como vemos en esta imagen, tapizados de lino, algún ratán, son fundamentales en la estética wabi-sabi. Y la última de las características que quería reseñar es la paleta de colores. Me parece interesantísima la paleta de colores del wabi-sabi, espero que estéis de acuerdo conmigo, porque en Occidente y en la mayor parte de las tendencias de interiorismo casi siempre manejamos colores muy claros. Estamos en parte casi diría obsesionados con la luminosidad y bueno, casi siempre, como digo, colores muy claros y en cambio, o incluso pastel. Y cuando hablamos de la paleta del Wabi Sabi, es una paleta maravillosa de colores muy profundos que se extraen de la naturaleza. Marrones, negros, grises, colores tierra y muy importante los óxidos de los metales y las pátinas naturales de los materiales cuando envejecen. En general es una paleta de colores extremadamente neutra, se evitan las estridencias, se escogen siempre pues, complementos y textiles pues, en la misma gama cromática y demás que aporten serenidad y, como digo, los acentos de color los dará tal vez una flor, una planta colocada en un lugar estratégico, una lámpara, una llama de una chimenea que aporte una tonalidad anaranjada, un color cálido. Y bueno, hablando de paleta de colores, también sería muy importante hablar de la luz. En la luz siempre es más bien luz cálida, por supuesto, y siempre nos movemos en unos ambientes de media penumbra. Luces difusas y cálidas, como digo, que iluminan determinadas zonas, que acentúan marcas, colores, relieves y rugosidades, pero siempre con unos niveles de iluminación muy bajos. Y después de ver estas características generales, me gustaría hablaros de la obra de uno de los interioristas que yo considero y que, bueno, a nivel internacional se considera el máximo exponente del wabi-sabi, que es el belga Axel Vervoordt, y que me parece que tiene una obra extensa y fantástica. Es un interiorista muy reconocido, incluso se considera muchas veces que es el interiorista de los famosos, en el mejor sentido, quiero decir, porque ha hecho fantásticos proyectos para personajes como Bill Gates o Robert De Niro. Y bueno, su obra me parece fantástica y a través de su obra hoy quisiera pues un poco afianzar estos conocimientos sobre el wabi-sabi. Como digo, Axel Vervoordt es un belga de 71 años, es un reconocido anticuario, galerista, filósofo y diseñador. Y bueno, es como digo, el que más ha hecho por introducir la estética del wabi-sabi en Occidente. Sus espacios son sofisticados hasta el extremo, muy refinados, minimalistas, místicos y transmiten una serenidad y una armonía increíbles. Me gusta mucho esta frase de Axel Vervoordt porque, como también digo, resume su obra y resume lo que es el wabi-sabi, que dice que se ve pobre, sus proyectos, sus obras se ven pobres, pero son muy costosos. Es lo contrario de lo que la mayor parte de la gente quiere, que es algo que parezca caro, pero sea barato. Y es cierto, porque muchas veces en Occidente estamos siempre intentando trabajar de esa manera, ¿no? Que las cosas parezcan lujosas, pero que cuesten lo menos posible, que es una mentalidad muy occidental. En cambio, la mentalidad oriental es la contraria. Hay mucho valor en cada una de las piezas, de los materiales y de cada uno de los detalles que se colocan, pero siempre parecen austeros y sencillos. Un concepto que me interesa mucho de Axel Vervoordt, que él maneja mucho, es el concepto del artempo, que lo considera cuando el tiempo se convierte en arte. Es decir, más allá de la estética o de la belleza, que lo considera un concepto en cierta medida superficial, él habla del espíritu de cada objeto, de cada lugar, de cada cosa que se encuentra. Una rama, una piedra, una antigua vasija de hace 400 años. Considera o entiende un poco el espíritu de esos objetos e intenta colocarlos en un lugar en el que vuelvan a tener una nueva vida
y se pongan en valor, vamos a decir. Busca un mejor lugar para todos esos objetos. Siempre trabaja con espacios que hablan del pasado, porque se arraigan mucho en el pasado, pero miran hacia el futuro. Y eso es fantástico, me parece que hace una labor muy compleja y de una manera sublime. Para él, la simplicidad, la austeridad es el sumum de la sofisticación y la proporción en sus obras también juega un papel verdaderamente importante. Al final de toda la presentación he dejado un link a una serie documental, un link de YouTube. No lo vamos a ver hoy, no tenemos tiempo ni vamos a dedicarnos a eso, pero si os gusta al final de esta clase su obra, os recomiendo que de verdad lo veáis. Creo que lleva 30 minutos, no es mucho tiempo, y es, o menos, y es absolutamente fantástico. Explica bien quién es Axel Vervoord, de dónde viene, su inspiración familiar, su vivienda, su manera de, incluso de trabajar en su día a día, y es, como digo, pues verdaderamente fantástico. En esta clase de hoy vamos a ver su obra a través del estudio en un poquito de detalle. Tampoco tendremos tiempo para profundizar tantísimo, pero bueno, por lo menos empezaremos a hablar de dos de sus obras principales que a mí personalmente me fascinan y espero que a vosotros al final de la clase de hoy os fascinen también. Uno es su vivienda, que tiene la enorme suerte de vivir en un castillo impresionante del siglo XII en Bélgica, en donde, como él dice, el vacío es tan importante como las cosas en sí y éstas se distinguen por la pureza y la simplicidad. Veremos su obra, veremos cómo trabaja las ideas de equilibrio y balance entre lleno y vacío, entre antiguo y nuevo, entre la relación entre el edificio y el lugar, que me parecen espectaculares como ejemplo en este castillo. Y luego veremos otro ejemplo, que es el Tribeca Penthouse en el Hotel Greenwich, en Nueva York, que es, bueno, está creado por él en colaboración con un arquitecto japonés con el que trabaja, que es Tatsuro Miki. Es un hotel que pertenece a Robert De Niro y a otro socio, que es Ira Drukier. A Ira Drukier no le conozco, pero a Robert De Niro le conoceremos todos. Y es un fantástico ejemplo de otra de las grandes cualidades de Axel Vervoord, que es la capacidad para mezclar. El Tribeca Penthouse está, como su propio nombre indica, en el barrio neoyorquino de Tribeca, un barrio que, como sabréis, tiene un pasado industrial y unas características pues muy peculiares y fusiona perfectamente ese pasado industrial del barrio con la estética japonesa del wabi. Es una combinación perfecta que trabaja en perfecta armonía y bueno, ahora lo veremos a través de las imágenes y termina resultando pues un refugio en el ático de ese hotel de una sofisticación extrema y bueno, estéticamente yo lo definiría como delicioso porque no se me ocurre otra palabra, aunque suene un poquito cursi, pero es así porque es de un refinamiento extremo. Veamos algunas imágenes de su castillo. Bueno, este es el maravilloso castillo en el que vive y trabaja con su familia Axel Vervoord. Como vemos, el pasado histórico del lugar está clarísimo y es uno de los factores más determinantes en el interiorismo y en general en toda su obra. Por esto, este fantástico castillo, él lo recorre, elige una rama, una flor, una piedra y la coloca, una piedra olvidada en cualquier lugar de ese inmenso jardín y la coloca en el exterior de manera que lo convierte en una obra de arte. Y hace lo mismo con una rama y unas flores y cambia constantemente de manera que son interiores vivos. Como él dice, bueno, pues el tiempo va moldeando, ¿no? Y estas dos imágenes me parecen muy interesantes por el contraste entre ellas. Son los dos interiores de su castillo. Ahora veremos ciertas características de los interiores y de cómo ha aplicado la estética wabi.
pero quería poneros estas dos para que veamos un concepto que trabaja mucho Axel Vervoort, que es el del balance. El balance entre lleno y vacío. Dice que cuando un interior, bueno, creo que lo tengo luego escrito en la presentación, no me quiero adelantar, pero cuando la arquitectura dice que cuando es tan bella, no hace falta ponerle nada ni añadirle nada. Algo así es una de sus frases, ¿no? Vemos a la izquierda un interior completamente austero, una estética wabi-sabi de lo más depurado, y a la derecha otra estancia en la que se ve, como él dice, como una vivienda, debe haber un hogar, debe haber ese balance entre espacios llenos y espacios llenos abigarrados y espacios vacíos. Y aquí lo vemos, un espacio vacío en contraposición a un espacio lleno, que es la biblioteca del propio castillo, pues tal cual más o menos se la encontró, ¿no? Entonces, bueno, no perder la esencia de ese castillo, que era así, esos interiores, sino que dejar algunos remansos en el interior, algunos lugares donde todavía percibamos tal cual estaba el castillo antes de la intervención. Y el otro caso de estudio que vamos a ver es como os he dicho, el penthouse en el Hotel Greenwich en Tribeca. Bueno, es la esquina de la calle Tribeca con otra calle que no recuerdo, en Nueva York, que se ha convertido en un santuario de refinamiento y lujo, como si dijésemos. El Wabi Sabi es una estética completamente austera, pero no deja de ser un lujo extremo al que, por desgracia, seguramente muchos de nosotros no podamos acceder aunque queramos visitarlo. Como digo, bueno, es un santuario de paz, un remanso de paz en ese ático en mitad del barrio de Tribeca y en mitad del ritmo de Nueva York. La unión entre el pasado industrial y la nueva estética japonesa es perfecta. Bueno, he puesto un poquito aquí la planta, aunque se vea muy pequeña, pero podemos ver que es un espacio enorme, de absoluto lujo, con dos habitaciones en suite, con sus propios baños y demás, estancias abiertas de salas de estar y zonas de dibujo, bueno, cuenta con 3 chimeneas, en fin, es un espacio de absoluto lujo, pero ahora veréis la estética tan particular. Y en esta imagen, estas dos últimas imágenes, una corresponde a los exteriores de ese ático, disfruta de una terraza maravillosa bueno, con todo lo que veis aquí, todo el verdor y la naturaleza y el agua y demás. Y a la derecha tenemos un interior, una de las chimeneas. Estas dos imágenes me gustan mucho por otra característica que considero espectacular en la obra de Axel Vervoort, que es el concepto de sostenibilidad. Siempre que hablamos de sostenibilidad, que es otra tendencia no quiero llamarlo tendencia porque es algo muchísimo más fundamentado, pero en realidad es una cosa que está en boca de todo el mundo, ¿no? Y la sostenibilidad se puede entender de muchas maneras. Parece que siempre entendemos la sostenibilidad como utilizar materiales que se puedan reutilizar y demás. Axel Vervoort trabaja de una manera increíblemente sostenible, pero muy distinta. Dice que en el siglo XX ya se construyó y se hizo, bueno, y antes del siglo XX también, pero él habla del siglo XX, se hizo de manera consumista pues, todo lo posible, todo se usaba y se tiraba y demás. Y que el siglo XXI debe ser en el que entendamos que debemos construir y plantearnos la vida a partir de lo que ya existe. Por lo tanto, para él es importante siempre usar lo que encuentra en el lugar. En la izquierda vemos, por ejemplo, unas lámparas de cobre, si las veis colgadas. Esas lámparas de cobre están hechas con el propio cobre de la terraza del hotel en Tribeca antes de la intervención, con un artesano local de Nueva York que ha construido esas fantásticas lámparas, ¿no? De manera que no se utilizan materiales nuevos ni se genera nuevos residuos, se intenta siempre utilizar lo que ya existe. A la derecha tenemos una fantástica chimenea, que es espectacular también,
y también se hace a partir de una piedra utilizada, una gran losa de piedra, encontrada en el propio lugar. También es fantástico, ¿no? Ver cómo se pueden hacer interiores refinados y sofisticados con los materiales que ya encontramos en los lugares en los que intervenimos. Me parece, bueno, unos ejemplos geniales. Y ahora, un poquito a modo de ejercicio, llamémoslo así, o de caso práctico, para repasar las características principales del Wabi Sabi, analizando los interiores de Axel Vervoordt, lo que he hecho es un ejercicio en el que enuncio cada uno de las características, de las 5 características que definimos antes como fundamentales del Wabi Sabi, y vemos cómo se traslada eso a los interiores de Axel Vervoordt. La primera característica de la que hablamos antes era materiales 100% naturales. Bueno, este es el interior, esta imagen que vemos es del interior de su castillo y un material más natural no puede ser. Si le preguntan a Axel Vervoordt cuál es su material favorito, dice que la tierra. Una respuesta curiosa. Porque afirma que de la tierra se pueden obtener tonos increíbles y conseguir algo muy sofisticado. Y el mejor ejemplo de ello son las paredes del interior de su castillo, que están tratadas con tierra del propio lugar, del propio exterior del castillo, pues con yesos y demás, se ha utilizado para hacer el revestimiento de las paredes. Tonos maravillosos, una sutileza, una pequeña textura que al final conectan, bueno, dan una imagen estética, pero a la vez conectan el proyecto, el de interiorismo, con el lugar y hacen que cobre, si cabe, más interés o más profundidad la intervención. La siguiente característica sería el minimalismo. Esta imagen que tenemos aquí es un interior de una de las habitaciones del penthouse en Tribeca y bueno, como vemos transmite pureza, serenidad, pero de una manera muy cálida. La aparente frialdad de ese minimalismo occidental del que hablamos siempre se compensa pues con esos tejidos, aunque sea muy austero y muy limpio, se compensa con el uso de los tejidos naturales, tanto en los estores como en los tapizados, incluso en el cabecero de la cama, que es simplemente una pieza de madera pura, es una pieza de madera antigua, de una mesa del siglo XVIII, con lo que ya tiene, pues como vemos, su movimiento, sus rugosidades, sus imperfecciones, y es lo que le da mayor interés a un interior verdaderamente depurado. Y esta es la frase que os comentaba antes, que me gusta muchísimo de las que dice Axel Vervoordt. Cuando la arquitectura es demasiado hermosa y perfecta, no quieres poner nada en ella. Bueno, me parece excepcional que un interiorista diga esto, ¿no? Y bueno, creo que es para pensar. Otra característica sería formas orgánicas y elementos naturales. Este es un interior de su castillo en el que vemos pues, las ventanas en forma de arco del castillo que se respetan, como os digo, formas redondeadas. El pavimento de barro cocido, que es el propio del lugar, también se respeta. Y vemos que es un interior muy neutro. Incluso el cuadro, el sofá, que es nuevo, es absolutamente neutro. Y son precisamente las plantas, las formas orgánicas de la naturaleza, lo que invade todo y lo que le da color al interior. Funcionalidad y comodidad. Este es el interior del penthouse de Tribeca, en el que, bueno, en todo el hotel se han utilizado mobiliario antiguo y mezclado con algunas piezas hechas a medida y demás. Como vemos aquí, pues la mesa es una mesa o al menos una tabla antigua y luego pues todos los muebles se ven redondeados, de formas redondeadas, suaves, confortables, un poco diríamos de un estilo atemporal y con tapizados siempre en linos con tonos naturales. Incluso las cortinas son simplemente un panel de lino que tamiza la luz. Y de la luz también deberíamos hablar, porque si os fijáis, en esta imagen es muy interesante, parece que apenas hay luz. No tenemos una lámpara de techo, no tenemos un montón de puntos de luz en el techo, no. Tenemos simplemente unas lámparas industriales que también hacen referencia a ese pasado industrial del barrio de Tribeca. Tenemos un aplique al fondo que crearán, pues como digo, una luz cálida, difusa,
y unos niveles de iluminación muy bajitos que apoyarán esa sensación de calma, de serenidad y de tranquilidad que deben transmitir los interiores. Y por último, la paleta de colores que es natural y oscura. Para mí la mejor imagen prácticamente, o por lo menos mi favorita de todas las que conozco de la obra de Axel Verwork, es este baño del penthouse de Tribeca. Porque aparentemente para mí podría ser prácticamente un lienzo pintado al óleo. Es de una profundidad, de una paleta de colores, de unas tonalidades muy profundas, exquisitas y bueno, me parece que muy inspiradoras. Parece que invita siempre a la meditación y a la calma bañarse en ese baño y creo que además nos hace a mí al menos me hace pensar, porque cuando pienso en el baño de un hotel de lujo en el centro de Nueva York, nunca imaginaría un interior así. Y en realidad este es más de lujo casi que cualquier otro, si cabe, porque no habrá prácticamente ningún otro igual. Solo en este penthouse, en este baño, podremos bañarnos en una artesa original del siglo XVIII, en un baño con una chimenea que aporta esos tonos dorados a los interiores, esos reflejos fantásticos, muy oscuro todo, solo pequeños toques de luz. Si nos fijamos en mucho detalle, vemos al fondo una planta colocada en una vasija, con lo que da un pequeño toque de color, otro pequeño toque de color de la chimenea y un poco el reflejo de la luz sobre la madera. Por lo demás, la paleta de colores es muy, como digo, profunda, oscura y son los colores de los propios materiales cuando envejecen. La artesa, pues es su tono natural, lo que le ha dado el tiempo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La puerta, las maderas. Me interesa mucho eso, cómo han utilizado todos los materiales del lugar en el nuevo interiorismo. Y con esta diapositiva acabaría. Simplemente me gustaría recomendaros que si os ha interesado la obra de Axel Verwork y el interiorismo, los interiores wabi-sabi en general, pues veáis o leáis los libros que tiene publicados, veáis las entrevistas que ha hecho, que están muchas disponibles en la web, y si os interesa, como os decía antes, veáis este documental de la serie Art of Style, en el que, pues bueno, veremos un poco cómo vive, cómo desarrolla su profesión y cómo se plantea los proyectos este fantástico interiorista que es Axel Verwork. Espero que os haya gustado la clase. Muchas gracias por compartirla con nosotros y os animo a que os animéis a apuntaros al máster o a seguirnos a través de las redes sociales para ver nuestras publicaciones. Hola, profe, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir y bueno, que tengan una linda tarde.